desde que Doakes descubrió las muestras de sangre de Dexter hasta que casi lo atrapan con el asesino de la Trinidad o dejar pruebas cruciales en la escena del crimen de Travis Marshall, Dexter tuvo incontables momentos de peligro a lo largo de las 8 temporadas de la serie. Dexter casi fue descubierto 52 veces. En este video, analizaremos cada momento en que su vida secreta, ya sea como criminal o asesino serial, estuvo a punto de ser expuesta. Desde los percances más evidentes hasta los detalles mínimos que pasan inadvertidos, no creerás la suerte que tuvo. El primer incidente involucró a Ángel Batista, una de las pocas personas en la vida de Dexter que genuinamente lo apreciaba. Sin embargo, eso no impidió que casi descubriera su secreto más oscuro. Tras una noche de copas, Dexter ofreció a Angel quedarse a dormir, sin saber que este simple gesto de bondad lo pondría en un peligro inesperado. A la mañana siguiente, un resacoso y aturdido Ángel observó su entorno, notando con calma lo limpio y organizado que estaba el apartamento de Dexter. Su mirada recorrió la habitación, posándose finalmente en el aire acondicionado. Molesto por el calor, decidió manipularlo, sin saber que justo detrás de la rejilla yacía la posesión más incriminatoria de Dexter, su colección de muestras de sangre. Por un breve instante, Dexter se paralizó al notar lo cerca que estuvo de ser descubierto. Si Ángel hubiera abierto el panel, habría encontrado pruebas irrefutables de que su amigo y colega era un asesino en serie. Pensando rápido, Dexter lo distrajo de inmediato. Desvió su atención a otro lado antes de sentir demasiada curiosidad. Aunque Ángel restó importancia al momento sin pensarlo, Dexter sabía que fue demasiado cerca para su comodidad. Fue un recordatorio aleccionador de que incluso sus allegados podían, sin saberlo, desmoronar su vida en cualquier momento. La siguiente vez que Dexter casi fue descubierto fue cuando su hermano, el asesino del camión de hielo, estuvo peligrosamente cerca de desmoronar toda su existencia. Tras deshacerse de los cuerpos de Jorge y Valerie Castillo en el mar, Dexter creyó haber borrado todo rastro de su crimen. Pero al llegar a una nueva escena del crimen a la mañana siguiente, el cadáver de Valerie había reaparecido misteriosamente, yaciendo exactamente donde él le había quitado la vida. Alguien la había rescatado del océano y devuelto al lugar del crimen. Mientras examinaba el cuerpo, Vince Masuka notó una pequeña pero sospechosa marca de aguja en el cuello de Valerie. Pensando rápido, Dexter lo descartó como una picadura, intentando desviar la atención, pero Masuka no estaba convencido. Solicitó un informe toxicológico, y cuando llegaron los resultados, el peor temor de Dexter se confirmó. Valerie tenía M99 en su sistema. Sin pelo, sin fibras, exsanguinación por COD. Hasta ahora, todo bien. Está rondando. Sigue leyendo. ¿Qué es lo que busco? Solo espera a verlo. Esto es un preliminar. No tengo tiempo para... Es la jodida M99. M99 no era una droga común. Requería una licencia de la DEA. Y Masuka no perdió tiempo en solicitar una lista de usuarios aprobados. Fue entonces cuando Dexter comprendió su alias, el Dr. Patrick Bateman, estaba en esa lista. Una identificación falsa que Masuka le hizo en original sin, ahora un vínculo directo a él. Con poco tiempo, Dexter hackeó el correo de Masuka y borró su nombre, cortando la conexión. Si descubrieran su alias, no habría forma de explicarlo. Un experto forense con acceso a un tranquilizante indetectable usado en múltiples homicidios sería la prueba directa de que él era el asesino, y Miami Metro no tardaría en atar cabos. También vale la pena considerar que Dexter pudo haber dejado fácilmente una huella o alguna otra prueba en el cuerpo, aunque la serie nunca aborda esto. Aunque evitó ser descubierto por poco, la amenaza de este caso en particular distaba mucho de haber terminado. Continuó cuando Oscar, un joven cubano, presenció sin saberlo uno de sus momentos más oscuros. Escondido en el maletero de un coche abandonado, Oscar estaba aterrorizado y solo tras escapar de la red de trata de los Castillo. Dexter acababa de matar a Valerie y a Jorge Castillo sin que Castillo supiera que alguien lo observaba. Al llegar la mañana, Miami Metro invadía el patio, investigando la espantosa escena que habían dejado atrás. Cuando descubrieron a Oscar temblando dentro del maletero, se encendieron las alarmas para Dexter. El cerco se estrecha. Si Oscar lo hubiera visto, aunque fuera un instante, podría significar un desastre. Pero el destino, o quizás pura suerte, salvó a Dexter una vez más. Al pedirle que describiera al hombre que vio esa noche, Oscar no recordó la imagen de un asesino, sino algo completamente distinto. Su salvador. Su boceto, en lugar de parecerse a Dexter, guardaba semejanza con Jesucristo mismo.
Si el boceto se hubiera parecido a Dexter, podría haber provocado una investigación sobre él, llevándolo finalmente a su perdición. Un casi accidente, pero un escalofriante recordatorio de que, por rígido que fuera el código, no podía predecirlo todo. La siguiente vez que Dexter casi fue descubierto, no fue como asesino, sino como sospechoso de pedofilia. Déjame explicarte. Decidido a confirmar si Jeremy Downs era un objetivo digno, Dexter lo siguió hasta Flamingo Park, mezclándose con el entorno mientras observaba al joven asesino. Disfrazado con sudadera y gafas, mantuvo una distancia prudente, pero Jeremy era más perspicaz de lo que esperaba. Cuando Jeremy se giró de repente hacia él, ofreciéndose a venderse, Dexter mantuvo la calma, ordenándole con firmeza que siguiera caminando y mirara al frente. Pero antes de que Dexter pudiera moverse, Jeremy vio a los oficiales acercarse. En una decisión repentina, Jeremy salió corriendo, atrayendo la atención inmediata de los policías cercanos, incluyendo al sargento Dox. Sin dudarlo, Dox apartó a Dexter de un empujón en su persecución, apenas reconociendo su presencia. ¡Quítate de mi camino, joder! ¡Ah! Desequilibrado y vulnerable, Dexter se escabulló tras un árbol, observando cómo Jeremy era derribado y arrestado. Una ola de alivio lo invadió. Nadie lo había reconocido, pero el momento había sido demasiado cercano. Si alguien lo hubiera visto, o si Jeremy lo hubiera señalado, Dexter no tendría defensa. Quizás no fue expuesto como asesino, pero ser visto cerca de un joven conocido por ofrecerse pudo haberlo marcado como pedófilo. Un cargo igual de devastador. En un departamento lleno de detectives entrenados para detectar engaños, incluso la sospecha era un riesgo que él no podía permitirse. El siguiente momento de esta lista nos devuelve a la infancia de Dexter, cuando su falta de control casi le cuesta todo. De adolescente, Dexter sentía la oscuridad crecer dentro de él. Un impulso que apenas comprendía. Cuando un bravucón llamado Joshua lo llevó al límite, Dexter aprovechó el momento. Cuchillo en mano, acechó a su acosador, listo para atacar en medio del patio. Pero antes de que pudiera actuar, Harry lo detuvo. Te dije que te fueras. En ese momento, Dexter fue imprudente e impulsivo, a segundos de exponerse. De haber matado a Joshua, no habría código, ni escape, solo un chico muerto, un sospechoso obvio y una sentencia de muerte. La intervención de Harry no solo evitó un asesinato, sino que salvó a Dexter de sí mismo. Desde aquel día, Dexter supo que si quería matar, debía ser paciente, metódico y sobre todo cuidadoso. El siguiente incidente ocurrió cuando Dexter, decidido a descubrir la verdad sobre la muerte de su padre Joe Driscoll, arriesgó ser expuesto por actividad criminal. Bajo el manto de la oscuridad, irrumpió en la morgue esperando hallar un cuerpo que examinar en busca de respuestas. En su lugar, solo halló una caja de cenizas, la evidencia ya destruida. Negándose a irse con las manos vacías, robó las cenizas, esperando que guardaran alguna pista de su pasado. Pero justo cuando estaba a punto de escabullirse, un guardia de seguridad lo vio. Por un breve instante, Dexter quedó expuesto. Si lo hubieran atrapado, no lo habrían expuesto como asesino en serie, sino como criminal, destruyendo su identidad de ciudadano respetuoso de la ley. Que un analista de salpicaduras de sangre de Miami Metro irrumpiera en una morgue y robara restos cremados bastó para meterlo en serios problemas legales. Pero con rápidos reflejos, escapó por una ventana, desapareciendo en la noche antes de que el guardia pudiera verlo bien. Aquel susto fue un recordatorio de que la mayor amenaza de Dexter no siempre era el asesinato. A veces eran los pequeños delitos impulsivos los que podían arruinarlo todo. Al entrar en la segunda temporada, los intentos de Dexter por atrapar a Lil Chino casi le cuestan todo varias veces. Un imponente ejecutor de los 29th Street Kings, Lil Chino era un asesino brutal. Pero cuando Dexter finalmente lo tuvo en su mesa, las cosas salieron mal. Era una figura conocida vinculada a una de las bandas más despiadadas de Miami y, peor aún, había visto a Dexter. Aunque siento que esto es improbable para un jefe pandillero asesino. La huida de Chino obligó a Dexter a enfrentar sus propias carencias. Su confianza flaqueó, su precisión se vio comprometida y por primera vez en mucho tiempo, él era a quien cazaban. Si te está gustando el vídeo hasta ahora, por favor suscríbete. Tengo la meta ambiciosa de llegar a 100,000 suscriptores antes de fin de mes. Así que si puedes ayudar, te lo agradecería mucho. Otro momento que pudo haber revelado la vida secreta de Dexter fue cuando Dogs casi lo descubre investigando a Jimmy Esquencio, un posible objetivo. Estaba de repente navegando contenido explícito en el trabajo.
Aunque la excusa funcionó en el momento, si Dogs hubiera mirado mejor su pantalla y visto a Jimmy Stencio, podría haber empezado a atar cabos entre los intereses de Dexter y el perfil del carnicero de la bahía. Esto sirvió como otra advertencia de que Dogs no cedía y a Dexter se le acababa el espacio para esconderse. Y créeme, veremos mucho más de Dogs aquí más adelante en este vídeo. El siguiente incidente ocurrió cuando Cassie ataca a Dogs, creyendo que Little Chino lo seguía. Dexter ya estaba tenso, sabiendo que Dogs lo había estado siguiendo por semanas, decidido a vincularlo con el asesino del camión de hielo. Mientras cazaba a Little Chino, notó un coche siguiéndolo, demasiado persistente para ser coincidencia. Convencido de que el sicario se acercaba, entró en un callejón, agarró su linterna policial y se preparó para atacar. Pero al iluminar al conductor, se dio cuenta de que era Dogs. Por un breve instante, Dexter se vio atrapado en una agresividad pura, peligrosamente cerca de exponerse. ¿A quién más tienes siguiéndote? Al parecer nadie. Pensando rápido, disimuló fingiendo alivio al ver a Dogs en un mal barrio y advirtiéndole en broma que cerrara sus puertas. Fue suficiente para calmar la situación, pero el daño ya estaba hecho. Dogs ahora tenía más pruebas de que Dexter no era solo un friki forense. Era alguien que sabía pelear, alguien que sabía desenvolverse en situaciones peligrosas. Si Dexter hubiera cedido a sus instintos un segundo más, podría haber atacado a un sargento en servicio activo. Un movimiento imprudente que habría expuesto su verdadera naturaleza y arruinado su vida criminal. Uno de los momentos más peligrosos para Dexter fue cuando Rita lo confrontó por el zapato perdido de Paul. Un objeto aparentemente insignificante que podría haber revelado toda su vida secreta. Cuando Paul fue enviado a prisión por drogadicción, Rita desestimó sus afirmaciones de que Dexter le había tendido una trampa. Pero cuando encontró su zapato fuera de su casa, la duda apareció. Al encarar a Dexter, ella exigió respuestas. Tomado por sorpresa, Dexter no tenía explicación que no levantara más sospechas. Sin otra salida, Dexter hizo lo que mejor sabía, improvisar. Para evitar que Rita siguiera indagando, desvió la conversación hacia otro engaño, confesando ser un adicto, tal como ella sospechaba. Fue una apuesta, pero funcionó. Rita creía que Dexter estaba confesando algo, creyó su mentira y vio su secretismo bajo la lente de una adicción en lugar de un asesinato. Si Rita hubiera presionado un poco más, podría haber descubierto la verdad. No solo eso, sino que otro día, ella pudo haber denunciado a Dexter por agredir a un hombre e inyectarle drogas, un crimen que lo habría encarcelado por mucho tiempo. En ese momento, Dexter estuvo a centímetros de ser descubierto, salvado solo por una verdad a medias bien colocada. Y en el siguiente incidente, Dexter estuvo mucho más cerca que eso. A medida que la investigación del carnicero de la bahía se intensificaba, una limpieza de rutina casi provoca la caída de Dexter. Dexter sabía que debía mantener las apariencias, así que fue al puerto a fregar meticulosamente su barco, asegurándose de que no quedara rastro alguno. Lo que no sabía era que Miami Metro había instalado cámaras de vigilancia en Coral Cove Marina, esperando atrapar al carnicero de Bay Harbor en el acto. Mientras Dexter trabajaba bajo el manto de la oscuridad, sin saber que lo observaban, la grabación lo captó limpiando metódicamente su barco. Un acto inocente para la mayoría, pero un detalle condenatorio para quienes investigan el caso. Para cuando Dexter supo del vídeo, ya estaba en manos de la policía. Una bomba de tiempo a punto de exponerlo. Pensando rápido, en la estación, activó la alarma de incendios, causando caos y ganando el tiempo justo para entrar a la sala de pruebas y borrar la grabación antes de que alguien viera. Fue una decisión imprudente, pero le salvó la vida. Si no se hubiera dado cuenta de que lo estaban grabando o no hubiera borrado los archivos a tiempo, su secreto habría quedado expuesto y la casa del carnicero de la bahía de Harbor lo habría llevado directo a las esposas. Pero eso no es nada comparado con la que podría ser la mayor oportunidad de atrapar a Dexter. El detective Dogs siempre sospechó de Dexter, pero sus instintos se confirmaron al irrumpir en su apartamento y hallar una caja oculta de portaobjetos con sangre, pruebas incriminatorias que vinculaban a Dexter con el carnicero de la bahía. Era la prueba irrefutable. Prueba innegable de que el asesino en serie más infame de Miami acechaba en su propio departamento. En ese momento, Dogs ya estaba bajo sospecha, con el grupo de trabajo de Lundy centrando su investigación en alguien de las fuerzas del orden. Si Dogs hubiera llevado una muestra directamente al FBI, la identidad de Dexter como el carnicero de la bahía se habría revelado al instante. Su patrón, métodos y crímenes habrían quedado expuestos, conduciendo a su pronta detención o, cuando menos, convirtiéndolo en el principal sospechoso.
Pero Doakes actuó solo, decidiendo analizar él mismo las muestras de sangre en lugar de avisar a sus colegas. Este error de cálculo fatal dio a Dexter y a Miami Metro la oportunidad de cambiar las tornas, plantando finalmente las pruebas en el coche de Doakes y haciendo que pareciera suyo. Si Doakes hubiera seguido el protocolo en lugar de sus instintos, el reinado de Dexter como depredador invisible de Miami habría terminado esa noche. Para mí, no estaba claro por qué Doakes no entregó las pruebas, pero viéndolo ahora, probablemente no habrían sido admisibles y él seguiría pareciendo culpable. Pero díganme qué opinan ustedes en los comentarios. Otra vez que Dexter arriesgó ser expuesto como el carnicero de la bahía fue cuando el agente especial Lundy lo confrontó sobre Anthony Rodrigo, un presunto asesino que quedó libre debido a los análisis de sangre erróneos de Dexter. Rodrigo desapareció después, convirtiéndose en otra víctima del carnicero de la bahía, y al centrarse Lundy en la teoría de que el carnicero era alguien de las fuerzas del orden, Dexter se vio peligrosamente cerca de ser expuesto. A estas alturas, Lundy ya sospechaba que alguien en Miami Metro conocía el caso desde dentro, y la desaparición de Wadrico, directamente vinculada al trabajo forense de Dexter, solo aumentó la presión. Cuando Lundy confrontó a Dexter, quedó claro que la gente sospechaba. Entonces el caso Rodrigo. Hablemos de ese. De acuerdo. La fastidiaste, ¿verdad? Sin embargo, de algún modo, Dexter logró convencerlo, al menos por ahora. De no haber convencido a Lundy, Dexter habría vuelto a ser el principal sospechoso. Dexter insistió al principio en que sus análisis eran precisos, pero Lundy no se convenció fácilmente. Ante la presión de la gente, Dexter cambió de táctica, presentándose como un técnico forense sobrecargado que cometió un error desafortunado bajo presión. La excusa funcionó por ahora, pero el encuentro demostró lo cerca que estuvo Dexter de ser atrapado. Si Lundy hubiera profundizado en el análisis forense o revisado los errores pasados de Dexter, la verdad habría salido a la luz. Desde ese momento, Dexter supo que debía ser aún más cuidadoso. Un error más, y Lundy no necesitaría una confesión, tendría pruebas. ¿Quieres ver un vídeo analizando si Lundy sabía que Dexter era un asesino en serie? Si lo haces, asegúrate de suscribirte y lo pensaré. Uno de los momentos más afortunados de Dexter fue cuando le asignaron analizar las mismas muestras de sangre que podrían haberlo expuesto como el carnicero de la bahía. Con el FBI acercándose y Miami Metro vigilando, Dexter debía asegurar que ninguna prueba lo vinculara a él. La investigación ya se había centrado en las fuerzas del orden, y el FBI halló las muestras de sangre en el coche de Doakes, sellando su destino como principal sospechoso del caso del carnicero de la bahía. Por un golpe de suerte, el FBI asignó a Dexter a analizar las mismas diapositivas que pudieron haberlo expuesto. Parece que no encontraré huellas ni ADN en esta caja. Es por lo cuidadoso que es Doakes. Con las pruebas en sus manos, limpió la caja con calma y método, borrando cualquier rastro de su participación. Si alguien más hubiera realizado el análisis forense, habría hallado huellas que probaban que Dexter era el carnicero de la bahía. Este fue uno de los mayores ejemplos de plot armor en la temporada 2 para mí, pero no terminó ahí. Dexter enfrentó uno de sus momentos más peligrosos cuando James Doakes finalmente lo acorraló en los Everglades, atrapándolo en el acto con los restos desmembrados de su última víctima. Así es, hijo de puta, se acabó. ¿Cómo me encontraste? Toque el GPS de su barco. Dios mío, Morgan. Me cago en la puta, eres el carnicero de la bahía. Con su arma desenfundada, Doakes tenía a Dexter justo donde quería, listo para arrestarlo como el carnicero de la bahía. Fue la culminación de semanas de persecución, y por primera vez, Dexter no tenía excusa plausible, ni forma de zafarse. Cuando Doakes se acercó para arrestarlo, Dexter no tuvo más remedio que defenderse. Doakes logró rozarle la pierna con un disparo, pero Dexter lo dominó rápidamente, dejándolo inconsciente y encerrándolo en la misma jaula destinada a su víctima. Si Doakes hubiera arrestado a Dexter y lo hubiera entregado, Dexter habría sido atrapado con las manos en la masa como el carnicero de la bahía. Literalmente. Pero esa no fue la única oportunidad de Doakes para exponer la oscura naturaleza de Dexter. Él también tuvo otra oportunidad. Encerrado en la cabaña remota, casi logra hacerse con el teléfono de Santos Jiménez. Mientras Dexter estaba fuera, Doakes vio el teléfono desatendido. Su única oportunidad de revelar la verdad. Encerrado, Doakes no tenía nada que perder. En cuanto vio la oportunidad, se lanzó hacia el dispositivo, impulsado por la desesperación. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, Dexter regresó y poco después sonó el teléfono.
Sargento, ¿por qué me ocultaría el teléfono de un traficante muerto? ¿Estás planeando una salida? Me temo que eso no pasará. Arrebató el teléfono rápidamente, asegurándose de que Doug siguiera aislado del mundo exterior. De haber tenido éxito, una sola llamada habría cambiado todo, poniendo a Miami Metro en alerta máxima y sellando el destino de Dexter. Aquel susto fue un crudo recordatorio de lo fácil que todo podría venirse abajo. Desde ese momento, Dexter supo que debía proceder con cautela. Doex era demasiado peligroso para seguir vivo, pero matarlo sin más rompería el código. Su amenaza a la vida secreta de Dexter se hizo aún más evidente en el siguiente incidente. El momento que todos esperábamos llegó cuando James Douglas finalmente escapó de su jaula, dándole una oportunidad real de exponer la verdad. Huyendo de los Everglades, Doug se topó de frente con Esteban y Tío Famosa, narcotraficantes recuperando cocaína de la misma cabina. Confundiéndolo con una amenaza, lo dejaron inconsciente y lo tomaron como rehén. Cuando Dexter regresó y vio a Douglas en sus manos, comprendió lo rápido que la situación podía salirse de control. Actuando rápido, Dexter eliminó a Esteban dentro de la cabaña, luego usó a Douglas como distracción para acabar con el tío. Por un breve e inusual momento, Dexter y Douglas trabajaron juntos, pero su incómoda tregua duró muy poco, mientras Douglas volvía a ser encerrado. Si los hermanos Formosa no hubieran acechado a Douglas y él hubiera regresado a la civilización, podría haber expuesto a Dexter como el carnicero de la bahía. La fuga fue la escalofriante confirmación de que Douglas no podía seguir vivo. Sin embargo, en lugar de eliminarlo, Dexter consideró una alternativa mucho más dañina: entregarse a sí mismo. Estoy pensando en entregarme. Es una buena decisión, Morgan. Con el Miami Metro acercándose y Douglas encerrado como principal sospechoso, Dexter vio la confesión como la única forma de controlar la situación. Pero antes de que pudiera actuar, Lila se adelantó. Siguiendo su GPS, ella encontró la cabaña en los Everglades y descubrió a Douglas encerrado dentro. En lugar de liberarlo, vio la oportunidad de asegurar el amor de Dexter de la forma más retorcida posible. Abrió el propano, encendió el gas y se alejó. Dejar morir a Douglas en la explosión. La explosión borró toda evidencia y selló oficialmente el destino de Douglas como el carnicero de la bahía. De no ser por Lila, Dexter habría consumado su confesión, resultando en su arresto como el carnicero de la bahía. En cambio, el problema le fue arrebatado y su dilema se resolvió, pero a un precio. La explosión eliminó su necesidad de entregarse, pero también le hizo ver lo peligrosamente impredecible que era Lila en realidad. Si te preguntas si esa fue la última vez que Douglas casi expone a Dexter, piénsalo de nuevo. Las secuelas de todo el calvario con Douglas pusieron a Dexter peligrosamente cerca de ser expuesto una última vez, incluso tras la muerte de Douglas. Una autopsia, se podría decir. Esto ocurrió cuando vio su propio dispositivo GPS entre los restos de la cabaña de los Everglades. La explosión que Lila causó incineró a Douglas, consolidándolo como el carnicero de la bahía. Pero ver su GPS, el dispositivo que Lila usó para rastrear a Douglas, le provocó un escalofrío a Dexter. Era una prueba innegable de su vínculo con la escena, un detalle que pudo haber arruinado todo. El GPS fue testigo silencioso de todo, allí, a plena vista. Pero el caos de la explosión jugó a su favor. El dispositivo pasó inadvertido y Dexter se alejó. Si los investigadores no hubieran llegado hasta él, Dexter podría haber sido ubicado en la escena, obligándolos a cuestionar su vínculo con Douglas y los asesinatos del carnicero de la bahía, revelando finalmente su secreta doble vida. Si la tensión de la segunda temporada te pareció intensa, espera a ver la tercera. La primera vez que Dexter casi fue descubierto en la tercera temporada fue al perder su corona dental durante un forcejeo con Oscar Prado, un hombre al que no tenía intención de matar. Dexter salió a matar a Frivo, pero en su lugar se topó con Oscar. En el calor del momento, Oscar lo atacó y en el forcejeo, la corona dental de Dexter se soltó. Obligado a defenderse, Dexter apuñaló a Oscar, matándolo. Presa del pánico y consciente de haber roto el código al quitar una vida inocente, huyó de la escena apresuradamente, dejando atrás el cuerpo de Oscar y, sin saberlo, su diente desprendido, una pieza clave de evidencia que podría vincularlo con el crimen. A estas alturas, Dexter había perfeccionado su capacidad para borrar sus huellas, pero esta situación era distinta. No solo había dejado intacta la escena del crimen, sino que Oscar era hermano del fiscal de distrito adjunto Miguel Prado, lo que convertía a este en un caso de alto perfil.
Peor aún, al día siguiente Miami Metro invadió la escena, convirtiéndola en una investigación oficial. Al comprender el peligro, Dexter volvió a la escena del crimen bajo el pretexto de un análisis forense. Con suma precisión, recuperó la evidencia antes de que nadie lo notara. Si alguien hubiera visto su corona dental, el análisis forense habría conducido directamente a él, exponiéndolo como el asesino. Fue un error raro e imprudente, uno que casi le costó todo. Este susto sirvió como otro recordatorio de que un paso en falso, un detalle pasado por alto en su doble vida, podría derrumbarlo todo. Pero eso no se acerca al incidente cuando Miguel Prado llegó inesperadamente a la escena de su último asesinato. A estas alturas, Dexter ya caminaba por una cuerda floja. El asesinato de Oscar Prado había creado complicaciones, y ahora Miguel, el afligido hermano de Oscar, estaba obsesionado con cazar a Fribo él mismo. El mundo cuidadosamente estructurado de Dexter se volvía cada vez más impredecible, obligándolo a improvisar más que nunca. No le quedó más remedio que eliminar a Fribo antes de que Miguel o cualquier otro llegara a él. Primero, justo cuando Dexter terminaba su asesinato, la inesperada llegada de Miguel convirtió un simple homicidio en una crisis. Al ver las manos ensangrentadas de Dexter, el primer instinto de Miguel fue el impacto, pero Dexter tomó el control de la situación rápidamente. Inventó una historia al momento, alegando que localizó a Fribo para realizar peritajes, pero que fue atacado y obligado a matarlo en defensa propia. Miguel, vulnerable y desesperado por cerrar el ciclo, creyó la mentira. De hecho, estaba agradecido. Te voy a decir algo. No estaba seguro de poder hacerlo, pero tú sí. Lo hiciste. Tenemos que deshacernos de la evidencia. Sin embargo, el peligro no había pasado. Miguel, embargado por la emoción, intentó entrar al garaje para ver el cuerpo de Fribo por sí mismo. Dexter tuvo que actuar rápido. Él desvió hábilmente la atención de Miguel, convenciéndolo de irse antes de que pudiera entrar. Fue una magistral muestra de manipulación. Pero el encuentro conmocionó a Dexter. Esto estuvo muy cerca. Si Miguel hubiera reaccionado de otra forma, ya fuera denunciando el asesinato de inmediato o tras presenciar el ritual de Dexter, los crímenes rituales de Dexter habrían quedado expuestos ante Miami Metro. Aunque la confianza y amistad de Miguel hacia Dexter crecerían después, esto también introdujo un nuevo problema. Miguel era una incógnita. Y lo veremos con este siguiente incidente aquí en este vídeo. La confianza de Miguel Prado en Dexter casi provoca su ruina al considerar contarle a su hermano Ramón que Dexter había matado a Fribo, una revelación que pudo haber destruido la fachada cuidadosamente creada por Dexter. La alianza secreta entre Miguel y Dexter surgió tras creer erróneamente que Dexter había vengado a su hermano Oscar al matar a Fribo. A medida que su vínculo crecía, Miguel consideró integrar a Ramón al grupo, convencido de que podía confiar en él. Tranquilo, Ramón siempre priorizará a la familia. Nos costó mucho llegar hasta aquí. Él nunca arriesgaría eso. Entonces podemos confiar en él. Sin embargo, Ramón era errático, emocionalmente inestable y consumido por su obsesiva búsqueda de Fribo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Miguel insistió en que decirle a Ramón le ayudaría a cerrar el ciclo. Dexter, sabiendo que Ramón era demasiado imprudente para confiar, fingió estar de acuerdo mientras planeaba en secreto demostrar lo inestable que era. Cuando Miguel llamó a Ramón para decirle la verdad, Dexter ya había provocado que Ramón se emborrachara y se enfrentara a alguien en un bar, lo que llevó a su arresto. Con Ramón sometido, Miguel finalmente comprendió lo que Dexter sabía desde el principio. Su hermano era demasiado impredecible para confiarle la verdad. Si Miguel hubiera seguido con su plan, la inestabilidad emocional de Ramón y sus contactos policiales habrían puesto a Dexter bajo sospecha, arriesgando exponer su vida secreta como asesino. Lo que hizo Dexter aquí fue, en mi opinión, bastante inteligente. En la temporada 3, episodio 5, Wendell Owens estuvo peligrosamente cerca de exponer a Dexter, un momento que pudo haber causado conmoción en Miami Metro. Como joven traficante de Fribo, Wendell había visto a Dexter en casa de Fribo justo antes del asesinato de Oscar Prado. Cuando Debra trajo a Wendell para interrogarlo, Dexter supo que un instante de reconocimiento podría convertirlo en sospechoso. No solo en la muerte de Oscar, sino en la desaparición de Fribo. Con la tensión al máximo, Dexter evitó todo contacto, manteniendo la cabeza baja y sin dejarse ver. Pero su alivio duró poco. La madre de Wendell le prohibió hablar, y en cuestión de horas, Windo fue hallado asesinado, desollado por el mismo asesino que Miami Metro perseguía. Si Windo hubiera vivido lo suficiente para ver a Dexter en la estación, su vida criminal podría haberse desmoronado rápido.
En cambio, su silencio, ya fuera por el destino o la hoja del desollador, mantuvo a salvo el secreto de Dexter. Al menos por ahora, ya que las crecientes tensiones de Dexter con Miguel casi provocan que lo atraparan. La alianza de Dexter con Miguel Prado siempre fue frágil, pero las crecientes tensiones casi provocaron la caída de Dexter. Al principio, Miguel fue un cómplice dispuesto, ansioso por adoptar los oscuros métodos de Dexter. Pero a medida que su sed de control crecía, también lo hacía el peligro. La arrogancia de Miguel lo hacía impredecible, y al matar a la abogada defensora Ellen Wolf sin seguir el código, Dexter supo que tenía un problema. Peor aún, Miguel empezó a imponerse, amenazando sutilmente a Dexter con su influencia sobre la policía y los funcionarios municipales. La situación empeoró cuando Dexter robó el anillo de Ellen, prueba que podría vincular a Miguel con el asesinato. Miguel tomó represalias sembrando dudas, insinuando que usaría su poder para exponer a Dexter. El enfrentamiento en la azotea dejó claro que Miguel estaba fuera de control y dispuesto a destruir a cualquiera en su camino. Soy la última persona con la que querrías meterte, porque te la devolveré de formas que ni siquiera imaginas. Fuera de contexto, esto suena algo cuestionable, pero seguimos adelante. Si Miguel hubiera cumplido sus amenazas, la vida cuidadosamente construida de Dexter se habría desmoronado. Pero en su lugar, Dexter tomó el único camino posible, eliminando a McGill antes de que se volviera una amenaza real. Lo que empezó como una peligrosa alianza terminó en una sala de ejecuciones, demostrando una vez más que quien se acerca demasiado al secreto de Dexter no vive lo suficiente para revelarlo. Lo cual me lleva muy bien al último incidente de la temporada 3. La vida de Dexter como depredador casi se convirtió en la de una presa al ser el objetivo de George King, más conocido como el desollador. King, un torturador brutal, estaba obsesionado con hallar a Fribo, el hombre que Dexter había matado en secreto. Miguel Prado manipuló la situación dirigiendo las sospechas de King hacia Dexter, convirtiéndolo en su objetivo. Desde el momento en que King empezó a vigilarlo, la vida cuidadosamente construida de Dexter estuvo en peligro. Si Miami Metro descubriera que Dexter fue secuestrado, surgirían preguntas inmediatas. ¿Por qué querría un despiadado torturador serial a un tranquilo analista de salpicaduras de sangre? ¿Por qué Dexter se salvó, mientras las otras víctimas del rey fueron mutiladas y exhibidas? Quizás sea un poco arriesgado, pero es totalmente posible. El secuestro de Dexter fue un raro momento en que estuvo a merced de alguien. Atado a una mesa, frente al tipo de destino que él solía infligir, sabía que la exposición estaba a un error. Pero afloró su instinto de supervivencia. Se liberó, redujo a King y lo mató justo cuando llegaba la policía. Si Dexter no hubiera logrado escapar, las consecuencias habrían sido devastadoras. La desaparición de Dexter habría iniciado una investigación, y un rey superviviente podría haber expuesto peligrosos secretos. En su lugar, Dexter fingió la muerte de King como un accidente, manteniendo intacto su secreto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su vida como asesino en serie casi fuera expuesta de nuevo. La doble vida que Dexter gestionaba con cuidado casi colapsó al estrellar su coche mientras transportaba los restos de Benito Gómez. Agotado de equilibrar la paternidad y su oscuro pasajero, Dexter se quedó dormido al volante, provocando que su vehículo volcara varias veces. El verdadero peligro no fue el choque en sí, sino lo que había dentro. Bolsas llenas con los restos desmembrados de Benny. Si los equipos de emergencia hubieran llegado antes de que Dexter recuperara el conocimiento, habrían encontrado algo mucho peor que un analista forense herido. El hallazgo de un cuerpo mutilado en su maletero habría provocado su arresto casi inmediato como asesino. Pero la suerte estaba de su lado. Despertó justo a tiempo para limpiar los restos antes de que alguien llegara, deshaciéndose del cuerpo de Benny antes de que lo hallaran, aunque le tomó un tiempo recordarlo. En lugar de convertirse en el sujeto de una investigación por homicidio, Dexter salió solo con heridas leves y una valiosa lección: la privación del sueño y los asesinatos en serie no se mezclan. El siguiente susto ocurrió cuando la pelea de Dexter con Zoe Kruger casi dejó pruebas que pudieron exponer su secreto. Con su familia fuera de la ciudad, Dexter tendió una trampa a Zoe Kruger, atrayéndola a su casa bajo el pretexto de que ella tenía el control. Como policía que había asesinado a su esposo e hija, confiaba en poder superarlo. Pero Dexter, anticipando su agresión, la usó para atraerla. Sin embargo, ella contraatacó más de lo esperado, sumiendo su plan en el caos. Durante el forcejeo, ella rompió la taza "Amo a papá" que sus hijos le habían hecho, esparciendo trozos de cristal por todo el suelo. La casa mostraba las huellas de su violento encuentro: muebles volcados, fotos movidas y cristales rotos.
Pruebas que, de hallarse, habrían mostrado la naturaleza sospechosa de Dexter. Dexter actuó rápido, limpiando todo rastro de la pelea antes de que ella y los niños volvieran. Para cuando cruzaron la puerta, la casa lucía igual que antes y su secreto permanecía a salvo. ¿Ya estás en casa? Ah, lo logramos. La boda fue agotadora. Si Rita hubiera llegado momentos antes, habría visto los restos y preguntado qué había ocurrido. Pero una vez más, Dexter se lució justo a tiempo. Aunque algunos recuerden aquel incidente, les garantizo que nadie recordará el próximo susto. Dexter estuvo peligrosamente cerca de ser descubierto cuando él y Arthur Mitchell se aproximaron a un control de ADN, un momento que pudo haber destrozado ambas vidas. El Departamento de Policía de Miami inició un rastreo de ADN con el fin de hallar pruebas del asesino de la Trinidad. Mientras caminaban en fila, Dexter sabía que el ADN de Arthur lo habría expuesto inevitablemente como el infame asesino en serie. Pero sentado junto a él, Dexter se habría encontrado en una situación imposible. Si Arthur fuera atrapado, la presencia de Dexter en el auto habría despertado sospechas inmediatas. ¿Por qué un padre de familia común y analista forense viajaba con un brutal asesino? Cualquier investigación sobre su conexión podría haber llevado a las autoridades hacia los oscuros secretos de Dexter. Sin embargo, un coche rojo delante de ellos dio una vuelta en U repentina, evitando el control. Creo que este caballero del coche rojo tiene la idea correcta. Esta línea es infinita. ¿Qué tal si tomamos la ruta panorámica? Arthur se dio cuenta y decidió hacer lo mismo, riendo mientras se desviaban. Sin saberlo, Arthur había salvado a Dexter de un momento decisivo. Si hubieran seguido adelante con la prueba, Arthur habría sido desenmascarado como Trinity, y Dexter, su inesperado acompañante, habría enfrentado preguntas que no podía permitirse responder. Alguien más se sorprendió de lo calmado que estaba Arthur, sin embargo. Era como si ni siquiera supiera que él era el asesino de la Trinidad. Fue muy extraño. Aunque Elliot no comprendiera de inmediato su importancia, el hallazgo habría suscitado preguntas, sospechas y una posible investigación capaz de desmantelar la fachada cuidadosamente mantenida por Dexter, no bien intencionado. Fue un momento crítico que no noté realmente al ver la serie. ¿Tú sí? Uno de los momentos más imprudentes de Dexter ocurrió cuando derribó a Arthur Mitchell con furia, revelando un lado suyo que siempre mantuvo oculto. Sucedió Dexter afrontó otro apuro cuando el FBI irrumpió en casa de Arthur Mitchell, dejándole apenas instantes para improvisar o arriesgarse a ser atrapado con las manos en la masa. Dexter apenas logró escabullirse al garaje de Arthur, escondido dentro del mismo ataúd que Arthur había construido para sí. Tras su asesinato, Quinn sospechó de la falta de coartada de Dexter, intuyendo que algo no encajaba. Mientras todos veían a Dexter como un esposo afligido, Quinn notó las inconsistencias, su actitud distante, su ausencia al ocurrir el crimen y la inquietante calma en su llamada al 911. Lo que empeoró las cosas fueron las palabras de Dexter. Por eso Debra lo encontró fuera de su casa, sosteniendo a un Harrison que lloraba. Rita está dentro. Fui yo. Una frase sencilla para expresar culpa y duelo, pero que en el contexto erróneo podría interpretarse como una confesión. Creí que Dexter confesaría aquí. A estas alturas, Quinn ya sospechaba del comportamiento de Dexter, y con la revelación de Masuka sobre el beso de Rita y Elliot en Acción de Gracias, tenía aún más motivos para investigar a fondo. La forma en que Dexter manejó la situación, evitando el contacto visual y sin mostrar las emociones propias de un esposo devastado, solo lo hizo parecer más sospechoso. Si Quinn u otros hubieran presionado más, o si alguien hubiera cuestionado el significado de "fui yo", Dexter habría sido el principal sospechoso, arruinando su vida como criminal y asesino. Tengo que decirte, Dexter, no digas cosas como "fui yo". Sin embargo, la cortesía profesional entre agentes jugó a su favor. Sus colegas lo veían como uno de los suyos, lo que los hacía menos propensos a escrutarlo como lo harían con cualquier otro sospechoso. A raíz de la muerte de Rita, vemos a Dexter actuar de forma impulsiva como nunca antes, acercándose peligrosamente a su propia autodestrucción. La siguiente persona que casi expuso a Dexter fue Rankin, aunque no de la forma que muchos esperarían. A diferencia de los detectives que pasaron años buscando a un asesino en serie, Raycon no era más que un bocazas con mala actitud. Aún así, estuvo peligrosamente cerca de causar la caída de Dexter.
En una gasolinera, aún afectado por la muerte de Rita, Dexter se topó con Raycon, quien hizo lo posible por provocarlo. Sus palabras, crudas, crueles y cargadas de burla, hurgaban en una herida abierta. En cualquier otra situación, Dexter se habría marchado, pero esta no era cualquier situación, ¿verdad? Consumido por el dolor y la ira, Dexter siguió a Rankin al baño de la gasolinera. Mi esposa murió y fue mi culpa. Bueno, lamento mucho tu maldita pérdida, pero tu esposa muerta puede chuparme la polla. Allí, lo mató a golpes con un garfio. Ahora, si alguien hubiera entrado, Dexter no habría tenido forma de justificar lo que había hecho. Este asesinato no sigue el código. Fue descuidado, imprudente. Y lo peor de todo, había testigos cerca, cámaras grabando, y él no tenía ningún plan para limpiar el desastre. Podría haber sido capturado fácilmente como asesino. Este momento hizo añicos la ilusión de control que Dexter había mantenido toda su vida. Sin su código, sin sus rituales, era solo otro asesino movido por el impulso. Y por primera vez no estaba seguro de si podría evitar volver a hacerlo. Boyd Fowler fue uno de los objetivos más inquietantes de Dexter. Pero antes de que pudiera actuar, casi lo atrapan con las manos en la masa. Mientras irrumpía en la casa de Boyd para investigar, Dexter halló pruebas inquietantes, trofeos de cabello humano, una puerta de ático cerrada y una pistola cargada. Antes de profundizar más, Boyd regresó inesperadamente a casa para almorzar. De repente, Dexter quedó atrapado. En ese momento, Dexter aún se recuperaba de la muerte de Rita y su precisión habitual flaqueaba. Actuaba por instinto, no por una planificación cuidadosa, lo que hacía este momento especialmente peligroso. Si Boyd lo hubiera visto, Dexter no tendría una explicación fácil para su presencia, y Boyd podría haber llamado a la policía denunciándolo. Aunque parece improbable que un convicto con pasado violento llamara a la policía, la posibilidad no puede ser ignorada. Mientras Boyd se movía casualmente por la casa escuchando sus cintas de autoayuda, Dexter tuvo que escabullirse en silencio, evitando tablas crujientes y ocultándose en las sombras. La tensión era asfixiante. Un paso en falso, un ruido, y Dexter habría quedado expuesto. Logró escabullirse sin ser visto, pero el susto fue un claro recordatorio de que había perdido su toque. Su dolor lo estaba volviendo imprudente, y si no recuperaba el control pronto, no solo arriesgaría ser descubierto, sino también la muerte. El siguiente susto llegó de nuevo con Boyd cuando la ejecución planeada por Dexter tomó un giro inesperado. Mientras acechaba a Boyd por su vínculo con la banda de la chica del barril, Dexter se preparó para matar. Justo cuando le inyectó M99 a Boyd, este, por puro instinto, disparó un dardo tranquilizante directo al pecho de Dexter. En cuestión de instantes, ambos hombres cayeron inconscientes en medio de un campo abierto. Estando él y Boyd inconscientes, quedaban a merced de quien los encontrara. La situación empeoró cuando un automovilista que pasaba vio a los dos hombres inconscientes y llamó al 911. Llegaron los paramédicos y los trasladaron al hospital, donde la policía podría haber reconstruido los hechos fácilmente. Si Boyd hubiera denunciado lo que Dexter le hizo, habría expuesto su vida secreta como criminal. Afortunadamente, Boyd lo encubrió, mintiéndole a los paramédicos y alegando que disparó a Dexter accidentalmente antes de desmayarse él mismo, probablemente para encargarse de Dexter personalmente. Antes de pasar al siguiente incidente, solo quiero decir, ¿alguien más encontró a Boyd Fowler algo agradable aparte de sus crímenes atroces? Comenta abajo qué te pareció él. Creo que está infravalorado. Lumen Pierce fue de las pocas personas en ver a Dexter asesinar y su reacción casi provoca su caída. Al verlo clavar un cuchillo en el corazón de Boyd Fowler, sus instintos tomaron el control. Ella corrió. Huyendo de la casa de Boyd, el miedo y la adrenalina impulsaban sus pasos. Ella no sabía quién era Dexter, ni por qué había matado a Boyd. Solo vio que la habían mantenido cautiva, y ahora su supuesto salvador era un asesino. Si ella hubiera acudido a las autoridades, habrían descubierto el cuerpo de Boyd, rastreado sus últimas interacciones hasta Dexter, y con el testimonio de Lumen, toda su vida secreta se habría desmoronado. Afortunadamente para Dexter, alcanzó a Lumen antes de que pudiera escapar. Aún así, el encuentro le obligó a un raro momento de improvisación. En lugar de matarla, se la jugó. Él la dejó vivir. Este momento de duda lo cambió todo, dando lugar a una de las alianzas más singulares de su vida. Suscríbete si te está gustando el video. Ya llevas 40 minutos, ¿por qué no? Si pensabas que Joey Quinn ya habría dejado atrás sus sospechas, te equivocarías.
nunca fue de ignorar su instinto, y al ver los bocetos del FBI de Kyle Butler, algo hizo clic. Dexter. Mientras el resto de Miami Metro descartaba los dibujos como vagos, Quinn vio un parecido sorprendente. O sea, me sorprende que solo él lo hiciera, la verdad. O sea, se veía exactamente como él. El solo pensamiento bastaba para acelerar su mente. Si Dexter era Kyle Butler, eso significaba que tenía vínculos con el asesino de la Trinidad, y dado el asesinato de Rita, las implicaciones eran enormes. En ese momento, Quinn ya caminaba sobre hielo fino, desobedeciendo órdenes al investigar el caso. Sabía que perseguir a Dexter sin pruebas sólidas podía poner su carrera en peligro, pero no podía dejarlo pasar. Decidido a probar su teoría, localizó a Jonah Mitchell, hijo de Arthur Mitchell, y lo confrontó con una foto de Dexter, presionándolo para confirmar si era Kyle Butler. Oye, no tengas miedo. Soy policía. Metro de Miami. ¿Nos conocemos? Creo que sé quién es Kyle Butler. Reconoce a este hombre. La maniobra fue imprudente y pudo haber expuesto a Dexter en ese mismo instante. Si Jonah lo hubiera señalado, las autoridades quizás no habrían tenido más remedio que investigar. Afortunadamente para Dexter, el agente del FBI intervino, arrestando a Quinn antes de que pudiera obtener una respuesta. A largo plazo, Mitchell protegió la identidad de Dexter como Kyle Butler, aunque no estoy seguro de por qué. Aunque Quinn fue suspendido por sus actos, creo que habría sido interesante que supiera con certeza que Dexter era Kyle Butler. A largo plazo, contrató a Liddy por sus sospechas, pero pronto llegaremos a eso. El casi colapso de Dexter con Lance Robinson fue un ejemplo perfecto de cómo un error pudo haber arruinado su doble vida. Lance era un depredador que atraía a hombres desprevenidos a encuentros mortales, convirtiéndolo en el blanco ideal para Dexter. Con un anuncio en línea y su autocaravana lista, Dexter esperaba que la noche saliera según lo planeado. Pero justo al concluir su ritual, todo se salió de control. Una llamada desesperada de Lumen pidiendo ayuda con Dan Mendel obligó a Dexter a abandonar la escena, dejando a un inconsciente Lance encerrado en su maletero. Dexter corrió por la ciudad para ayudarla, sin saber que su noche apenas comenzaba. Mientras intentaba contener la crisis de Lumen, su situación dio un giro peligroso. Lance despertó. Para cuando Dexter regresó a su coche, su posible víctima había escapado, corriendo hacia la libertad justo cuando Miami Metro llegaba a la escena. Si Dexter no hubiera atrapado a Lance, estrangulándolo en un forcejeo de último minuto, Lance habría corrido directo a los brazos de Miami Metro, listo para contarles todo sobre las tendencias ritualistas de Dexter. Dexter finalmente escenificó un doble homicidio con Dan Mendel y Lance Robinson tan extraño que incluso Miami Metro lo descartó sin sospechas. Y Masuka simplemente estaba siendo su habitual yo extraño. Stan Liddy estuvo peligrosamente cerca de exponer la doble vida de Dexter al fotografiarlo a él y a Lumen arrojando bolsas de basura negras al océano. A estas alturas, la obsesión de Liddy por Dexter había llegado a un punto crítico. Encargado por Quinn de investigarlo, llevaba semanas recopilando información, pero este fue su primer gran avance, pruebas visuales sólidas de Dexter realizando actividades muy sospechosas. Dexter, sin saber que lo observaban, creía deshacerse de los restos de Cole Harmon al amparo de la oscuridad. Pero mientras él y Lumen realizaban su tarea, Liddy capturaba cada movimiento con un teleobjetivo, reuniendo el tipo de pruebas incriminatorias que podrían desmantelar la vida cuidadosamente construida de Dexter. Si Liddy hubiera compartido las fotos con el departamento, habría sido el principio del fin. Tu chico Dexter Morgan, su amiga en su barco a las 3 de la mañana, y no están follando. ¿Qué hay en las bolsas? Algo pesado. Pienso en narcóticos, quizá un cadáver. Bueno, Liddy pensó que eran drogas. Los de Miami Metro habrían conectado las similitudes con el caso del carnicero de la bahía, y estoy seguro de que Dexter habría sido expuesto. Ahora estoy seguro de que la mayoría recuerda ese incidente, pero también de que el siguiente probablemente haya pasado desapercibido. En el episodio 10 de la quinta temporada, Masuka estuvo a punto de descubrir el secreto de Dexter al casi pillarlo manipulando pruebas cruciales, una grabación en DVD que podría haber expuesto a Lumen y vinculado a Dexter con el caso de las chicas del barril. Al descubrir Miami Metro, una serie de DVD que documentaban la tortura de las víctimas, Dexter comprendió que el calvario de Lumen había sido grabado y que esas imágenes podrían llevar directamente a ellos.
Sabiendo que debía actuar rápido, organizó un arriesgado cambio, rayando un disco virgen y reemplazando el original antes de que alguien lo viera. Pero justo cuando iba a hacer el cambio, Masuka se interpuso, ordenado a custodiar la evidencia. Masuka se interpuso sin saberlo entre Dexter y el desastre. Un solo error aquí, que Masuka viera el disco real antes de que Dexter lo cambiara, habría expuesto a Logan, suscitado dudas sobre la implicación de Dexter y destruido su tapadera como analista forense. En un momento de pura improvisación, Dexter tiró toda la pila de DVD, usando la distracción para realizar el cambio. Para cuando Masuka se recuperó, Dexter ya había colocado el disco señuelo, eludiendo sospechas una vez más. Este momento fue un recordatorio escalofriante. Su mayor enemigo no eran los criminales que cazaba, sino los colegas que confiaban en él. Si Masuka hubiera prestado un poco más de atención, la vida secreta de Dexter como el asesino de la bahía se habría derrumbado. Y casi lo logra. Travis, totalmente consumido por sus delirios, creía que Dexter era la bestia y veía como su misión divina el acabar con él. Tras montar Dexter su propia escena para atraer a Travis, el asesino contraatacó convirtiendo las paredes de su último crimen en una retorcida profecía, sustituyendo al diablo por el rostro de Dexter en el lago de fuego. Si Miami Metro hubiera vinculado la imagen a Dexter, habría planteado peligrosas dudas sobre por qué un supuesto asesino en serie experimentado lo perseguía específicamente, lo que probablemente habría expuesto su vida secreta. Pero por un golpe de suerte, Dexter llegó primero a la escena y pudo borrar su imagen antes de que nadie más la viera. Sin esa rápida acción, sus colegas, especialmente Debra, podrían haber empezado a verlo bajo una nueva luz incriminatoria, y Debra finalmente lo hizo. Que Debra sorprendiera a Dexter matando a Travis Marshall en el episodio 12 de la sexta temporada fue lo más cerca que estuvo de ser descubierto al instante. En estado de shock, lo apuntó con su arma, pero Dexter manipuló la situación rápidamente, inventando una historia de defensa propia y convenciéndola de encubrirlo simulando un suicidio. Si Deb lo hubiera arrestado en ese momento, Miami Metro habría descubierto su vida oculta. Las muestras de sangre, los cuerpos envueltos en plástico y el caso del carnicero de la bahía habrían sido reabiertos, provocando su caída. Aun habiéndolo encubierto, Deb no lograba sacudirse sus sospechas. A la mañana siguiente, empezó a atar cabos. El asesinato de Travis recordó los métodos del asesino del camión de hielo, y sus recuerdos de estar atada a una mesa resurgieron. Al encontrar las herramientas y portaobjetos de Dexter, la verdad fue innegable. Consideró seriamente entregarlo, sabiendo que era la única forma de detenerlo. De haberlo hecho, el arresto de Dexter habría desencadenado una investigación a gran escala, exponiendo años de asesinatos. Pero su amor, miedo y negación le impidieron apretar el gatillo, por ahora. Permitir que Dexter siguiera libre, aunque su vida pendiera de un hilo. Sobre todo porque Deb y Dexter limpiaron descuidadamente la escena del crimen de Travis Marshall. Un solo detalle pasado por alto casi expone la vida oculta de Dexter. Los pequeños trozos de plástico adheridos al dedo de Travis Marshall. Tras simular el suicidio ritual de Travis e incendiar la iglesia, Dexter llegó a la escena del crimen esperando que su engaño funcionara. El Departamento de Policía de Miami lo declaró suicidio, pero mientras Vince Masuka examinaba el cuerpo, Dexter vio la prueba incriminatoria, un trozo de plástico aún adherido al dedo del pie de Travis. Si Masuka se hubiera dado cuenta, podría haberlo relacionado con el método de ejecución del carnicero de la bahía, reabriendo un caso cerrado, o peor aún, podría haber hallado pruebas como huellas o cabellos que lo vincularan directamente con Dexter. En un golpe de pura suerte, Dexter retiró el plástico discretamente mientras Debra distraía a Masuka. El casi incidente demostró que, al interrumpirse su ritual, la precisión de Dexter flaqueaba, y cuando su precisión flaqueaba, él se exponía, como veremos con la siguiente prueba que Dexter dejó en la escena del crimen. El hallazgo de una muestra de sangre en la escena del crimen de Travis Marshall fue la primera grieta real en la doble vida de Dexter, cuidadosamente construida, y fue María Laguerta quien la encontró. Investigadora experimentada y de agudamente política, la Huerta siempre había usado el sistema a su favor, pero esta vez la impulsaba a algo más profundo. Limpiando el nombre de James Dogs. Al encontrar la diapositiva en la iglesia quemada, reconoció de inmediato su importancia, recordando que el carnicero de Bay Harbor guardaba trofeos similares. Decidida a reabrir el caso, la Huerta buscó la verdad sin descanso, incluso cuando eso la enfrentó a sus colegas. Ella reclutó a Thomas Matthews, indagó en el pasado de Dexter y descubrió pruebas que lo señalaban directamente a él. Pero Dexter siempre iba un paso por delante.
Usando su astucia, incriminó a la Huerta para hacerla parecer desesperada, plantando pruebas y manipulando a quienes la rodeaban para desacreditar su investigación. A fin de cuentas, la búsqueda de la Huerta causó su trágico final. Se encontró en la mesa de ejecuciones de Dexter, pero fue Debra quien apretó el gatillo, alterando para siempre la vida de ambos. Al final, la Huerta tenía razón. Dexter era el carnicero de la bahía. Pero su descubrimiento solo aseguró que no viviría para probarlo. Una sola foto de boda, un detalle pasado por alto hace años, estuvo peligrosamente cerca de exponer el secreto de Dexter. A estas alturas, la Huerta empezaba a sospechar que habían incriminado a James Dawes y que el verdadero carnicero seguía suelto. Con Deb trabajando a su lado bajo la fachada de ayudar, la situación se volvía cada vez más peligrosa para Dexter. Cuando la Huerta decidió entrevistar a la familia de Barnes, no tenía idea de lo cerca que estaba de hallar pruebas contundentes que vincularan a Dexter con uno de sus asesinatos pasados. Mientras la Huerta y Deb revisaban fotos de la boda, Deb encontró una de Dexter. De pie al fondo de la recepción, prueba de que estuvo en el evento donde vieron a Barnes vivo por última vez. Es una gran boda, muchas fotos. Sabes, tal vez debería llevarlos a la estación y pasar el día revisándolos. En una decisión instantánea, ella ocultó deliberadamente la foto, asegurándose de que la Huerta nunca la viera. Si la Huerta hubiera conseguido esa imagen, le habría confirmado que Dexter era el carnicero de la bahía. El instintivo acto de protección de Deb fue una de las pocas cosas que mantuvo a salvo los secretos de Dexter, al menos por un poco más de tiempo. Uno de los asesinatos más imprudentes de Dexter ocurrió en un campo de tiro público, donde eliminó a Oleg Miknik a plena vista, un acto que pudo haberlo expuesto como asesino en serie. A diferencia de su metódico estilo habitual, Dexter tuvo que actuar rápido, emboscando a Oles en el campo de tiro sin tiempo para preparativos. Corrió un riesgo enorme al apuñalar a Oleg por la espalda estando rodeado de posibles testigos. Si alguien hubiera mirado en el momento inoportuno, habrían pillado a Dexter con las manos en la masa. El aislamiento del campo jugó a su favor, pues los otros tiradores estaban demasiado concentrados en sus blancos para notar la rápida ejecución. Aún así, deshacerse del cuerpo de Oleg fuera de su entorno habitual fue un riesgo añadido, convirtiéndolo en uno de los asesinatos más descuidados de Dexter. Si el cuerpo hubiera aparecido pronto o las cámaras captado algo sospechoso, la doble vida de Dexter habría colapsado. Sin embargo, su capacidad para pasar desapercibido, sumada a la reputación de Oleg como fantasma en los bajos fondos, permitió que el asesinato pasara inadvertido. Era un recordatorio de que, por más cuidadoso que fuera Dexter, lo impredecible de los asesinatos públicos siempre podría ser su perdición. Uno de los momentos más críticos de Dexter fue cuando atrajo a Héctor Estrada a un contenedor, solo para darse cuenta tarde de que había caído en la trampa de la Huerta. La Huerta se acercaba, convencida de que Dexter era el verdadero carnicero de la bahía. Ella había gestionado la liberación de Estrada, usándolo como cebo para atraer a Dexter. Sin saber de la trampa, Dexter vio a Estrada como un asunto pendiente, el último hombre vivo responsable del asesinato de su madre. La oportunidad parecía perfecta, pero mientras Dexter se disponía a matarlo, Estrada reveló la verdad. La Huerta había orquestado su liberación, esperando que la llevara directo al verdadero asesino. Esa maldita policía de mierda. ¿Quién me sacó de ahí? Ah, sí. Dijeron que hubo una gran presión por mi liberación del capitán de Miami Metro. La Huerta. Me tendió una maldita trampa. Antes de que Dexter pudiera procesar las implicaciones, el sonido de los oficiales acercándose rompió su concentración. La Huerta ya estaba en camino, lista para atraparlo con las manos en la masa. Actuando rápido, Dexter intentó huir con Estrada, pero el anciano aprovechó su oportunidad y escapó, zambulléndose en el agua antes de desaparecer en la oscuridad. Por primera vez en años, Dexter era quien estaba siendo cazado. La Huerta le había superado y, si no tenía cuidado, su vida secreta pronto se vendría abajo. Una de las mayores sorpresas de Dexter llegó cuando Hannah McKay fue arrestada y encarcelada, teniendo el poder de exponer su secreto más oscuro. A estas alturas, Dexter se había vuelto contra Hannah, dando a Deborah las pruebas necesarias para encarcelarla por el asesinato de Sal Price. Pero enviar a Hannah a prisión significaba confiar en una asesina a la que había traicionado, alguien que sabía exactamente quién y qué era él. Si ella quería venganza, tenía la oportunidad perfecta para destruirlo. A pesar de su ira, Hannah eligió el silencio. Cuando Dexter la visitó, ella dejó claro que nunca lo entregaría, aunque no por miedo, sino por amor.
Si te preocupa que le diga a la gente lo que eres, no te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Pero su furia aún ardía. Mientras se besaban, ella le mordió el labio con fuerza hasta sangrar, un pequeño acto de venganza por su traición. De haber sido otra persona, Hannah habría podido denunciar a Dexter como asesino en serie por venganza. Venganza y que tendrían que considerarlo. Pero su fuga pronto demostró que no tenía intención de pasar sus días tras las rejas. Mientras Dexter se limpiaba la sangre del labio, supo que había jugado con su propia vida, y esta vez el amor lo salvó. Ángel Batista tropezó sin saberlo con uno de los mayores riesgos de Dexter al descubrir las antiguas órdenes de la Gerta para rastrear los registros telefónicos de Dexter y Debra. Estas órdenes, vinculadas al caso de Travis Marshall, contenían registros telefónicos que situaban a Dexter y Deb en el incendio de la iglesia, incriminándolos directamente. Pero Batista, siempre el optimista ingenuo, los desestimó sin pensarlo dos veces. Ella decidió ver la caída de la huerta como consecuencia de su implacable persecución, en lugar del trabajo inconcluso de una policía que siempre actuó bien. Dexter nunca fue consciente de este peligro. Los registros habría visto la conexión innegable, y Dexter habría tenido que matar a otro de sus colegas. Sin embargo, Dexter sí estaba al tanto de este incidente. La búsqueda de Dexter de Lyle Sussman casi le cuesta todo al irrumpir en su casa, sin saber que el peligro se acercaba rápidamente. A primera vista, la casa era anodina, un reflejo de su dueño, corriente, silenciosa y carente de cualquier rasgo abiertamente siniestro. Dexter se movía por el espacio metódicamente, buscando señales del paradero de Sussman. Las plantas sin vida sugerían que no había estado en casa en días, pero una foto suya frente a una cabaña de caza sugería un posible escondite. Justo cuando Dexter procesó esta pista, luces parpadeantes atravesaron las ventanas. Las patrullas frenaron en seco afuera, abriendo sus puertas mientras los oficiales corrían hacia la entrada. En un instante, Dexter cayó en una ratonera, atrapado donde no debía estar. Sin dudarlo, se escabulló por la salida trasera, desapareciendo en la noche justo cuando el primer oficial entraba. De haber sido un segundo más lento o dejado un solo rastro, la intrusión habría despertado sospechas, obligando a los detectives de Miami Metro a ver a Dexter bajo una luz mucho más criminal. Pero esto no fue nada comparado con su siguiente percance. La impulsiva decisión de Debra Morgan de matar a El Sapo pudo haber expuesto directamente a Dexter, ya que dejó pruebas cruciales que la vinculaban al crimen. El Sapo, un sicario vinculado a Andrew Briggs, golpeó brutalmente a Deb y robó la joya sustraída que ella estaba rastreando. Ya desmoronándose por su culpa tras la muerte de la huerta, el estado mental de Deb era frágil. Cuando más tarde encontró a El Sapo solo en su coche, la rabia que hervía en su interior se apoderó de ella y le disparó hasta matarlo. En el fragor del momento, Deb cometió un error crucial, dejando rastros de su propia sangre en la escena del crimen. La policía recuperó dos armas, una de ellas de Deb, vinculándola directamente al asesinato. Cuando Dexter hizo un análisis de sangre secreto, supo la verdad. Su hermana había matado a un hombre y dejado pruebas forenses que podían incriminarla. Si Miami Metro hubiera vinculado a Deb con el asesinato de El Sapo, la relación con Dexter habría sido investigada. Su deteriorado estado mental, sus vínculos recientes con otro homicidio y su comportamiento errático pudieron llevar a los investigadores a cuestionar qué más ocultaba, exponiendo potencialmente la doble vida de Dexter como asesino en serie. Sin embargo, esto no ocurrió, pues Dexter manipuló las pruebas para protegerla. Pero era condenatorio. La inestabilidad de Deb amenazaba la identidad de Dexter, lo que me lleva muy bien al siguiente incidente. El momento en que Dexter estuvo más cerca de ser descubierto fue cuando Deborah Morgan, ebria y llena de culpa, confesó imprudentemente haber matado a María Lagerta, arriesgándose no solo a sí misma, sino a todo el secreto de Dexter. Durante meses, Deb se ha ahogado en la culpa por la muerte de la huerta, con su brújula moral, antes inquebrantable, hecha pedazos. Cuando entró tambaleándose a Miami Metro, ebria y emocionalmente inestable, le dijo a Quinn sin rodeos: "No quiero café, quiero confesarme". ¿Quieres confesar qué? Fue más que un simple desliz. Era una puerta abierta a la verdad. Si Quinn hubiera insistido más, ella podría haber seguido hablando, revelando no solo su propio crimen, sino también el papel de Dexter en la caída de la huerta. Si alguien en Miami Metro hubiera tomado sus palabras en serio, una investigación podría haberse reabierto. La huerta ya sospechaba que Dexter era el carnicero de la bahía. Si este departamento empezara a investigar, podrían haber atado cabos.
Su historial de peritaje forense, su cercanía a muertes sospechosas y el comportamiento errático de Dev tras la desaparición de la Gerta. Al reconocer la amenaza, Dexter tomó medidas extremas. Corrió a la estación, inyectó a Dev con M99 y la sacó cargando, fingiendo que se había desmayado por agotamiento. Fue un acto desesperado para callarla antes de que pudiera decir algo más. Si él no hubiera intervenido, el colapso de Dev pudo ser la primera ficha en derribar toda su vida secreta. Esta escena fue realmente triste, para ser sincero. No fue agradable ver a Dev en un estado tan deplorable. Uno de los mayores aprietos de Dexter no vino de un detective o criminal, sino de su propio hijo. La decisión de Dexter de dejar que Harrison conservara el perro de juguete manchado de sangre fue un error aparentemente pequeño que pudo tener consecuencias catastróficas. El peluche, empapado sin saberlo en sangre de Andrew Briggs, era un vínculo directo con uno de los asesinatos de Dexter. Tras eliminar Dexter al criminal en el estacionamiento, Harrison halló el juguete, la cual se contaminó en la escena. Si alguien de la policía, o peor aún, alguien como Quinn hubiera descubierto el juguete y analizado la sangre, la vida secreta de Dexter podría haberse desmoronado. Que un analista forense hallara ADN de la casa de Dexter tras Zach Hamilton fue una operación de alto riesgo, pero involucrar a Quinn sin saberlo la acercó peligrosamente al desastre. Sin embargo, Quinn, ansioso por demostrar su valía, también se interesó en Zach y comenzó a seguirlo por su cuenta, obligando a Dexter a ajustar su enfoque. Mientras Zach entraba, Dexter lo redujo rápidamente con M99, arrastrándolo fuera de vista justo antes de que el coche de Quinn llegara. Con solo segundos de sobra, Dexter se apoyó. Si Quinn hubiera llegado solo unos momentos antes, habría pillado a Dexter en el acto, y toda la fachada de su doble vida podría haberse derrumbado al instante. Asegúrate de ver mi otro vídeo. Pero esa es otra historia para otro momento. Pero este susto fue excepcionalmente cercano. En uno de los momentos más impactantes de la serie, el cadáver mutilado de Zach Hamilton sentado en el apartamento de Dexter fue la prueba más incriminatoria. Una grotesca tarjeta de visita dejada por el neurocirujano capaz de exponerlo todo. Zach había sido un proyecto en desarrollo, alguien a quien Dexter tomó bajo su ala a regañadientes, esperando moldearlo en un asesino disciplinado que siguiera el código. Pero antes de que su mentoría cuajara, Zach fue asesinado, con la cabeza horriblemente abierta, emulando el sello del cirujano cerebral. Cuando Dexter regresó a casa y halló el cuerpo inerte de Zach en su escritorio, el pánico se apoderó de él. Si alguien más hubiera entrado primero, Miami Metro, Debra o incluso Jamie, habría despertado sospechas inmediatas. ¿Un sospechoso de asesinato conocido, recién mutilado en el espacio privado de Dexter? No habría habido ninguna explicación lógica. Solo la pregunta inevitable, ¿por qué estaba Zach aquí? Si Miami Metro hubiera iniciado una investigación sobre la desaparición de Zach y descubierto que contactaba frecuentemente a Dexter, una orden de registro habría seguido. Eso habría sido catastrófico. Un descuido, una mancha de sangre pasada por alto, y el mundo oculto de Dexter se habría derrumbado. Incluso mientras se deshacía del cuerpo, sabía lo cerca que había estado de ser descubierto. En lo personal, me entristeció mucho cuando Zach murió. Tenía ganas de ver esa relación de padre e hijo asesino. Suscríbete si estás de acuerdo conmigo. Uno de los momentos más precarios de Dexter ocurrió cuando el agente Max Clayton le preguntó sobre un dibujo de Harrison, una imagen sencilla de su familia que incluía a una mujer rubia. Con Hannah McKay escondida en secreto en la casa de playa de Debra, Dexter había hecho todo lo posible por mantener su presencia bajo perfil. Pero los niños tienen una forma de notar las cosas, y Harrison ha pasado suficiente tiempo con Hannah para verla como parte de su vida. Durante una visita rutinaria, el ayudante del sheriff Max Clayton vio uno de los dibujos de Harrison, una sencilla estampa familiar con una mujer rubia. Dada la intensa búsqueda de Hannah, Clayton se dio cuenta de inmediato. ¿Quién es la chica guapa? ¿Esa es mi mamá? Si Harrison hubiera dicho explícitamente su nombre o la hubiera identificado como alguien a quien vio hace poco, Clayton habría sabido que seguía en Miami. Si eso hubiera ocurrido, la policía se habría centrado en la casa de Debra, provocando el arresto inmediato de Hannah. Y con Hannah capturada, todo el plan de escape de Dexter se habría desmoronado, dejándolo sin salida y bajo sospecha directa. Aunque Clayton descartó los dibujos como una imagen de Rita, Dexter sabía lo peligrosamente cerca que su hijo había estado de sellar su destino sin saberlo. Y no es la única vez que Harrison casi lo expone.
Llevar a Harrison a urgencias fue una imprudencia de Hannah McKay que pudo haber causado directamente la caída de Dexter. Mientras la policía buscaba activamente a Hannah, ella permanecía oculta en la casa de playa de Deborah, evitando toda exposición pública. Pero cuando Harrison se lesionó en la cinta de correr de Dev, Hannah no tuvo más remedio que llevarlo a urgencias, exponiéndose sin saberlo. En cuanto entró en la clínica, el riesgo aumentó. Una enfermera en recepción informó haber visto a una mujer rubia que coincidía con la descripción de Hannah, registrando a un niño llamado Harrison Morgan. Ese informe llegó rápidamente al ayudante del sheriff Max Clayton, un hombre ya receloso de Dexter y su relación con Hannah. Si Clayton hubiera llegado a la clínica unos minutos antes, o si la enfermera hubiera identificado a Hannah directamente, la habrían arrestado en el acto. De haber ocurrido eso, solo habría sido cuestión de tiempo para que la policía rastreara la participación de Dexter, desbaratando todo su plan de escape y exponiendo potencialmente sus secretos más oscuros. Aunque Hannah evitó ser capturada por poco, este incidente demostró que hasta el más mínimo error podía derrumbar la vida cuidadosamente construida de Dexter. Y lo vemos de nuevo con el incidente final de este vídeo. La sospecha de Jacob Elway de que Hannah McKay se escondía en casa de Sdera puso a Dexter peligrosamente cerca de ser descubierto. Elway, decidido a cobrar la recompensa por la captura de Hannah, la había estado rastreando implacablemente. Cuando el agente adjunto Max Clayton dio un aviso sobre una rubia que coincidía con la descripción de Hannah llevando a Harrison a urgencias, Elway se centró en la casa de playa de Dera como posible escondite. Su inesperada visita a casa de Debra fue tensa, al entrar empujándola bajo el pretexto de devolverle algunas de sus pertenencias. Al inspeccionar la casa, notó detalles que no cuadraban: la mesa puesta para 4, un bolso costoso y zapatos de marca. Elway, agradezco la disculpa, pero tengo mucho que hacer. ¿Podrías irte de mi casa, por favor? Si Elway hubiera insistido más o visto a Hannah, la habrían arrestado al instante y las autoridades habrían rastreado inevitablemente la implicación de Dexter. De haber ocurrido, Dexter no solo habría perdido su oportunidad de escapar, habría quedado expuesto como cómplice de un fugitivo y probablemente sometido a un intenso escrutinio, haciendo casi imposible que escapara sin ser detectado. Aunque Debra logró expulsarlo, Elway permaneció alerta, demostrando que el plan de escape perfecto de Dexter era mucho más frágil de lo que él creía. Dexter había evitado el desastre por poco, pero el incidente dejó algo claro: la presencia de Hannah en Miami ya no era sostenible. Las paredes se cerraban, y con cada hora que pasaba, su escape se volvía más urgente. Y eso es todo. Al final de la 8ª temporada, Dexter fingió su muerte tras comprender que, indirectamente, había destruido a todos a su alrededor. A pesar de innumerables situaciones críticas durante la serie, nunca fue capturado. Así que si disfrutaste este vídeo, una vez más te pido que te asegures de suscribirte, y nos vemos en el próximo vídeo sobre qué pasaría si Rita descubriera el secreto de Dexter.